dos bobinados generalmente, primario y secundario, y donde es un equipo que se utiliza justamente para transformar tensiones o transformar corrientes. Recuerden que potencia no se transforma en este tipo de máquina, es una máquina de tipo estática, no tiene partes móviles, y por supuesto esto hace de que sea una máquina de muy alto rendimiento, comparado con cualquier otra máquina. Entonces, una de las utilidades acá que se le puede dar a este tipo de máquinas, ahí estamos viendo, acá está el transformador, como ven, la parte primaria, la parte secundaria. Este uso que se le está dando es para conformar una fuente de alimentación de corriente continua, para alimentar una carga, acá tiene una carga, y lo único que hace, bueno, es reducir la tensión de 220, que la tenemos al lado primario, la bajamos a 12 voltios en corriente alterna del lado secundario, y después, para darle una explicación a esto, se le coloca un par de rectificadores que convierte la corriente alterna, esa de 12 voltios que entregó el transformador, para llevar a una corriente continua. Acá se le agrega un capacitor que es para filtrar y para poder hacer una tensión continua que sea un poquito más constante y no solamente una pulsación de una rectificación de la onda senoidal. O sea, lo que te estoy diciendo, más o menos, para que tengan en cuenta, esta sería la onda senoidal que sale del transformador del lado secundario, que está en estos puntos, una tensión de 12 voltios, por ejemplo, y lo que hace el rectificador es justamente rectificar un semiciclo de la onda senoidal, o sea, deja la positiva, sería más o menos por acá, y cuando se quiere hacer negativa, la vuelve a rectificar el diodo que está más abajo, y de esta manera queda conformado una forma de onda de ese tipo acá, en este punto, en la unión de los dos diodos rectificadores. El capacitor lo que hace es simplemente hacer una filtración para evitar de que estos no sean pulsos crecientes de semiondas, sino que termina, cuando va cayendo, lo vuelve a alisar de cierta manera y quedaría una forma de onda así como la que está. O sea, sería, acá queda alisado, acá sigue alisado, si se repite el ciclo, sube un poquito, vuelve, y de esa manera uno obtiene una fuente de corriente continua más o menos de esta forma. ¿Okay? Bueno, ese es un uso como fuente de alimentación. Otro uso puede ser para realizar un transformador de corriente, que es lo que llamamos, en la cual también el principio es un bobinado primario que estaría acá y un bobinado secundario que está acá. ¿Para qué se usa esto? Bueno, acá por ejemplo tienen 3 fases, voy a agarrar un poquito porque estoy medio chiquito. Tienen las 3 fases y supongamos que quieren medir la corriente de línea que circula por una de las fases. Ustedes saben, la corriente de línea, bueno, de acuerdo a las potencias, la corriente puede ser una corriente muy grande. Imagínense que tienen que medir 100 amperes, 200, 300 amperes. Entonces, no sería útil colocar un amperímetro acá sobre la línea para medir la corriente, ya que tendría que ser un instrumento voluminoso, grande y que pueda soportar corriente hasta de 300 amperes. Entonces, ¿qué se hace? Se coloca, en vez del amperímetro, se coloca el primario de un transformador de corriente que se llama, que queda en serie con la línea, o sea, por eso tiene pocas vueltas esto, para no afectar una impedancia en serie con la línea. Y en el secundario, bueno, es un transformador que va a tener un poco más de vueltas, y ahí es donde se coloca un amperímetro de rango chico, supóngase que puede ser amperímetros de 0 a 5, y según la relación de transformación que tienen acá ustedes, puede decir que, bueno, una corriente que pase de 100 amperes
por la línea, que pasaría por el primario del transformador, acá se traduciría una corriente de 1 ampere, por ejemplo. Entonces, de esa manera, este transformador lo que está haciendo es convertir o transformar una corriente de 100 amperes en una corriente de 1 ampere. Eso es un transformador de corriente, muy utilizado para medición, sobre todo, medición de corriente. También puede ser medición de alta tensión. Del mismo tipo, se coloca, en vez de poner en serie el primario, se pone, supongamos que esto fuera una línea de muy alta tensión, por ejemplo, del orden de los 13.200 voltios que haya entre líneas. Entonces, acá se tomará, por ejemplo, en realidad son transformadores trifásicos, no monofásicos, pero vamos a tratar de decir que, para que lo vean más rápido, que sea un transformador que conectamos a una fase, a otra fase, acá será un primario, y del otro lado será un transformador reductor de tensión. O sea que acá entran 13,2, que sería la tensión entre dos líneas, y en este lado nosotros podríamos tener una reducción de un transformador que dé una relación para colocar aquí un voltímetro y medir sobre el lado secundario. Entonces, una tensión de 13,2 o 13.200 voltios la podemos llevar, qué sé yo, a una tensión de 13 voltios. Entonces, ahí, según la relación de transformación, sabremos que estos 13 voltios que mide este voltímetro por la relación de transformación equivale a los 13.200 que hay real, ¿no? O sea que son transformadores para medición o transformadores de medida. Otro uso, bueno, este uso ya es más, también es muy corriente, que es para transportar energía eléctrica, donde ustedes tienen acá un generador en los centros de generación, en las usinas eléctricas, que están alejados de los centros de consumo. Entonces ustedes saben que todo lo que se genera acá lo tenemos que llevar a los centros de consumo. Para eso están las líneas de transporte. Y para transportar, ustedes tienen que... Acá el generador puede entregar 10 kilovoltios, se la eleva a alta tensión, por ejemplo 132.000 voltios, y de esa manera se bajan las pérdidas en toda esta línea de transporte y después se la vuelve a reducir. Con 13.132.000 la podemos bajar, no sé, a valores ya para una línea. ¿Me esperan un poquito que me tocan el timbre? Disculpen. Bueno, entonces eso sería otro uso de las aplicaciones para las que se necesitan estos equipos. Acá hay una representación, rápidamente lo vemos, cómo es el funcionamiento de un transformador, su lado primario, su lado secundario. Si de acuerdo a la relación de los números de espira entre primario y secundario, nosotros tendremos transformadores reductores o transformadores elevadores. Y estos tipos de transformadores, que el único vínculo que hay entre primario y secundario es un vínculo magnético, ¿verdad? A través de ese núcleo de hierro que permite canalizar todas las líneas del flujo magnético a través de una ruta, se puede decir, de baja reluctancia, o sea, que permite con facilidad que todo se canalice a través de ese núcleo para que ese flujo variable pueda inducir
expira del lado secundario las tensiones correspondientes según sus números de vueltas que hacen. Es importante destacar que nosotros nunca tenemos una unión eléctrica firme entre el lado primario y el lado secundario, o sea que acá hay una aislación eléctrica, si se puede decir, porque no uno que si pusiera un ómetro entre el primario y entre el secundario, nunca podríamos tener ninguna medición de continuidad, o sea que está aislado este circuito primario con el circuito secundario. Entonces, este transformador, nosotros justamente lo que vamos a tratar de hacer para la parte práctica es estudiar estos transformadores. Ustedes saben que para estudiar estos transformadores nos tenemos que basar en unos ensayos que se le hacen a este tipo de máquinas para determinar todas sus características que tiene y se le hace las mediciones de acuerdo a lo que las mediciones que den de los resultados de los ensayos son los que conformarán después lo que llaman la chapa característica, y es lo que se le incrusta al transformador con toda la información necesaria para que pueda salir ya al uso final. Los transformadores de este tipo se los analiza en dos formas: transformador en vacío, transformador en carga, y para que ustedes recuerden cómo eran, cuando el transformador no tiene carga, o sea, no tiene ningún tipo de resistencia, de impedancia conectada a su secundario, y nosotros conectamos su primario a la corriente de línea, a la línea que debe corresponder para alimentar el primario, inmediatamente empieza a circular una corriente, dado que el circuito queda cerrado, ¿no es cierto? O sea, la corriente sale de una de las líneas, de una de las fases, pasa por el bobinado y retorna. Y esa corriente, mientras no haya carga de este lado secundario, esta corriente I0 es una corriente baja. Y esa corriente es la corriente necesaria para generar este flujo, que es la que termina induciendo en el lado secundario. Esa corriente baja es la famosa corriente de vacío que nosotros le hablamos. Y podemos realizar un diagrama vectorial en base a las condiciones como está el transformador aquí. O sea, un diagrama vectorial en vacío, que se llama. Bueno, de esa manera, entonces, cuando circula esa corriente, genera este flujo que se canaliza a través del núcleo de hierro, y algunas líneas del campo magnético se cierran por el aire, efectivamente. Entonces, cuando hacemos este análisis de este caso, tenemos que pasar a un diagrama más o menos del tipo como está acá, donde ustedes pueden ver que en ese diagrama se dibuja el diagrama en vacío en abscisa colocando el valor de flujo y en ordenada el valor de las tensiones. Tensiones aplicadas, tensiones inducidas, todas las tensiones. Y se dibuja la corriente esa de bajo valor, la corriente de vacío, que tiene un ángulo φ0 bastante grande con respecto a la tensión, al vector de tensión aplicado, o sea, la tensión de línea que se le aplica al primario. Por lo tanto, al ser un ángulo grande, quiere decir que tiene un coseno φ bastante bajo, ¿verdad? Cuando está en vacío. Y esta corriente de vacío se la descompone generalmente en dos corrientes. Una en fase con el flujo, podemos hacer una proyección acá, llamada corriente magnetizante, y una en fase con la tensión, llamada corriente bateada. O sea, toda corriente que está en fase con una tensión correspondería entonces a una corriente que va a desarrollar algún tipo de calor. ¿Por qué? Porque quiere decir que
hay una resistencia en el medio, ¿cierto? Que van a ser la resistencia a los bobinados y otras cositas más que después la vamos a ver. Entonces, estas dos corrientes entonces quedan representadas sobre los dos ejes. Y por el otro lado, en la parte de acá de abajo, justamente a 90 grados, no viene en atraso. Recuerden que este es un sistema vectorial que tiene siempre un giro antihorario, ¿cierto? Entonces, esta tensión, esta sería la tensión secundaria, que queda inducida en el bobinado secundario, y esta que está acá es la tensión inducida en el primario debido a la propia corriente que circula por el primario. O sea, lo que estamos diciendo es que en este dibujo, cuando empiece a circular corriente por este bobinado, no solamente genera este flujo para inducir y que aparezca esta tensión inducida sobre los bornes de este bobinado, sino que también esa misma corriente, este mismo campo variable, autoinduce una tensión, una fuerza electromotriz, mejor dicho, una fuerza contraelectromotriz, porque se va a oponer a la tensión aplicada. Y de esa manera, la diferencia de las tensiones autoinducidas y la tensión aplicada es la que realmente, prácticamente, la que conforma esta I0, de qué valor, de qué magnitud va a ser. Quiere decir que, por ejemplo, si bajara por alguna causa la tensión autoinducida, esta corriente tendría que ser mayor. ¿Por qué? Porque hay más diferencia de potencial. Tengo tensión aplicada y la tensión autoinducida. ¿Ok? Bueno, esos serían los vectores intervinientes en este diagrama de base. Cuando el transformador ahora entra en carga, hay que hacer otro tipo de diagrama. En este caso tenemos una impedancia conectada, lo cual al existir acá una tensión inducida va a provocar de que empiece a circular corriente por la carga. Pero esta corriente, que es producto de la tensión que apareció acá inducida, va a oponer al flujo existente, o sea que la corriente que se genere acá va a hacer que disminuya este flujo principal que había en el núcleo de hierro. Al disminuir este flujo principal, disminuye también la tensión autoinducida, y al disminuir la tensión autoinducida, aumenta la corriente en el primario. Y desde ahí es entonces que podemos hacer rápidamente un análisis del gráfico vectorial, donde ustedes vean los vectores que aparecen acá. Tienen el flujo, siempre el flujo en abscisa y en ordenada las tensiones. Lo primero que hacemos, dibujamos la corriente de vacío, que era la que teníamos antes, y debido a que ya cerramos y existe una corriente secundaria que tiene este valor de ese vector que está hasta acá, que por ejemplo, siendo una impedancia de origen inductivo, esta corriente va atrasada un cierto ángulo phi con respecto a la tensión que hay en el secundario. O sea, tenemos corriente secundaria y tensiones secundarias. Ese atraso lo va a determinar justamente la impedancia de carga, como ya hemos visto en electrotécnica. Y cuando circula esa corriente en el secundario, aparecen las caídas correspondientes provocadas por esta corriente, que antes no estaba porque no había corriente, que son la corriente secundaria por la reactancia de dispersión del lado secundario. Fíjense que está a 90 grados, si ustedes trazan acá
Esto está a 90 grados con respecto a la corriente. Y esta está en fase. Por supuesto que apuntan los vectores para el otro lado porque son caídas de tensiones. Entonces, de esa manera, al aparecer esa caída, directamente se encuentran que la tensión final que hay en los bornes del transformador pasa a ser más chica de la tensión inducida realmente que hay. ¿Y dónde se ve eso? Justamente se ve en el tamaño que tiene esta US, que es la tensión de salida, que sería la tensión que hay en el borne de la impedancia de carga. Esta tensión es más chica que toda la tensión inducida que estaba acá. Y por supuesto hay un corrimiento debido a las caídas de tensión. Quedando con entonces el ángulo phi de la carga como el ángulo de desfasaje entre tensión y corriente que circula por el secundario. Luego, del otro lado, la tensión autoinducida en el primario, que está acá abajo y que tiene que estar justamente 90 grados en atraso con respecto al flujo, la dibujamos hacia arriba, pero le cambiamos el signo. A ese vector le voy a empezar a sumar las caídas que se producen en el lado primario por la nueva corriente que apareció en el primario debido al secundario. O sea, cuando esta apareció, aparece una corriente en el primario más grande, como habíamos dicho. Y esa corriente más grande se llama IP, que multiplicada por su resistencia va a tener, con la misma dirección que está dibujada la I secundaria, esta. Fíjense que esta tiene este ángulo, más o menos es casi el mismo ángulo que está dibujado acá, con respecto a esta corriente. Y a 90 grados tendrán la caída por reactancia del lado primario. Por supuesto que las autoinducidas más las caídas terminará siendo la tensión que nosotros le aplicamos al lado primario. Bueno, esa era más o menos una explicación rápida de lo que era el diagrama vectorial. Sucede también que estos diagramas en carga se los hace para distintos tipos de carga, para cuando es resistencia pura, para el caso como es inductiva, como la que está acá, porque esta corriente va atrasada con respecto a la tensión. También se lo hace para el caso capacitivo, donde fíjense acá la corriente secundaria va adelantada con respecto a la tensión, a esta tensión de secundaria. Bueno, y de acuerdo a ese tipo de cosas, de acuerdo al tipo de carga, es que se producen fenómenos distintos. Y la más notable de todas es que en el caso de cuando es carga capacitiva, la tensión en el secundario, comparada cuando está en vacío, y le ponemos ahora una carga capacitiva, la tensión del secundario se hace más grande que la tensión inducida. Por eso este vector tiene mayor tamaño que el vector este. Y todo es debido a que ahora hay una corriente adelantada con respecto a la tensión, y esto es lo que provoca lo que se denomina un efecto magnetizante. Es como si el flujo se hiciera más grande, y al hacerse más grande, evidentemente hay tensiones inducidas más grandes. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante de destacar en el caso cuando hay una corriente del tipo capacitiva, o sea, una impedancia de carga capacitiva, de origen capacitivo. Bueno, los análisis son exactamente igual que en la carga inductiva, se les pone a 90 grados con respecto a la corriente, fíjense, va la caída por reactancia secundaria, esta en fase con la corriente también, con la misma dirección, esta con esta, son paralelas, y cuando se suma la tensión inducida secundaria, los dos vectores termina siendo este más grande que la tensión que cuando estaba en vacío. Y del lado primario, bueno,
también hay que sumarle a la corriente de vacío, ahora se le suma la corriente que le vamos a llamar, fíjense la terminología, ¿no? Esto no lo había comentado recién, pero toda corriente nueva que aparece en el primario debido a que empieza a circular corriente en el secundario, le vamos a dar esta nomenclatura. O sea, así, corriente secundaria reflejado al primario. ¿Ok? Corriente secundaria reflejada al primario. Eso significa esa I'(S). Bueno, entonces, ahora se le suma la corriente de vacío más la I'(S) y termina apareciendo la IP, que es la corriente del primario total. Vamos a ponerlo acá, entonces, que IP es igual a la I0, vectorialmente, ¿no? Más la I'(S). Bueno, más o menos recordando eso, vayamos entonces, esto después de una leída, la forma de onda de las corrientes en el secundario, en el primario se deforman, o sea, dejan de ser senoidales, como deberían ser, y pasan a tener esa formita rara debido a que hay un núcleo de hierro y el fenómeno de histéresis o de magnetización hace que la corriente que circula deje de ser senoidal y pasa a tener una forma de onda como esta, fíjense, incluso con un atraso de un ángulo beta, y miren la forma rara que más o menos toma. Deja de ser senoidal. Vamos a nuestro transformador, que esta es la parte que a nosotros nos interesa. Este transformador, como les dije, no existe ningún tipo de unión eléctrica entre el lado primario y el lado secundario. Está separado a través magnéticamente, o sea, los vínculos que existen, pero hay una vinculación magnética, no hay una vinculación eléctrica. Por lo tanto, nosotros, si quisiéramos plantear las ecuaciones de Kirchhoff, las de Ohm, las de los nodos, etc., se nos complicaría debido a que cómo relacionar lo que pasa en el primario con el secundario cuando hay un núcleo magnético acá en el medio. Se lo podría hacer, pero evidentemente todo el análisis tendríamos que involucrar ya todos las magnitudes magnéticas a través de los estudios que son bastante complicados y más aún cuando se trata de elementos magnéticos que dejan de tener linealidad debido al núcleo de hierro. Entonces se convierte en un análisis muy complicado. Y para poder solucionar eso, nosotros vamos a tratar... ¿qué pasó acá que se me cerró? ¿Sí? ¿Me están escuchando, no? ¿Se me cortó en internet? No, si lo escuchamos, profe. Ah, bueno, sale un cartel medio raro. Entonces, como les decía, vamos a evitar de usar todas esas leyes de Maxwell y todos esos conjuntos de derivadas que tiene en el análisis de un circuito magnético a niveles con núcleo de hierro, y vamos a usar otra forma de análisis. Y para eso, nosotros tenemos que, primeramente, conocer cómo son las ecuaciones, por lo menos de Kirchhoff, de un lado y del otro. Y de este lado podemos plantear la ecuación de Kirchhoff de la tensión aplicada igual a la suma de las caídas de tensiones, que esa ya la conocemos, y que tomaría justamente esta que está acá. O sea, yo previamente voy a decir, y voy a dibujar mi circuito, y decir que esta es una resistencia que corresponde al bobinado primario, esta es la reactancia del bobinado primario, esta reactancia del lado secundario y la resistencia del lado secundario del bobinado.
Y lo que yo dibujo acá serían un acoplamiento magnético simplemente, ideal. O sea, ¿qué quiero decir? Que a esta bobina, lo único con esta otra, está vinculada magnéticamente a través del flujo Φ0 y donde no tiene resistencia ese bobinado. ¿Okay? Es un acople puramente magnético. Entonces, si estos son los parámetros de ese bobinado, yo voy a aplicar entonces por acá, cuando le aplique tensión, entra a aparecer la I0 y ahí está, la I0 por la RP más la JXP, como siempre hemos hecho. Y menos esta tensión autoinducida que aparece en ese acoplamiento. Cuando circula por esta bobina esa corriente, se autoinduce esa tensión EP0. Por eso es negativa, se opone hasta el suspenso. Y de este lado, como esto está abierto, no hay corriente. Entonces, directamente, la ecuación de Kirchhoff me quedaría que la tensión que me queda acá en los bornes, esta tensión US0, sería igual a la tensión que hay inducida en este acople magnético, ¿no es cierto? En este que le vamos a llamar S0. Y esta es la segunda ecuación de ese lado secundario. Ahora lo que nosotros vamos a tratar es cómo vinculamos el lado primario y el lado secundario. Estas ecuaciones las conocemos muy fácil, pero ¿cómo vinculamos ahora esto con esto o viceversa? Para eso nos vamos a valer de lo que denominamos la reducción de parámetros, de los distintos parámetros que tiene un transformador en lo que se refiere, por ejemplo, tomemos esta tensión U0, US0, esta resistencia, una probable corriente que pudiera haber por acá secundaria, esta tensión inducida, esta reactancia, todos los parámetros eléctricos que hay de este lado, vamos a tratar de cómo convertirlos y verlos desde el lado primario utilizando solamente la relación de transformación. ¿Sí? Bueno, eso se llama reducciones de parámetros del secundario al primario, que la podremos hacer también al revés, reducciones de los parámetros primarios al secundario, y siempre utilizando la relación de transformación. Para eso vamos a poner una de las reglas, una de las ecuaciones fundamentales que tiene este transformador, y todo el mundo ya la conoce, que la relación de transformación dice que la tensión primaria sobre secundaria es igual a la corriente secundaria sobre la I primaria. ¿Estamos? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, reducir una tensión secundaria al primario, podría decir, y la voy a llamar de esta forma, como está acá, como es la simbología que vamos a empezar a usar, dice tensión secundaria referido al primario, por eso lleva acá una comillita. O sea que esto va a ser en realidad una tensión primaria. Entonces, ¿cómo lo reducimos? Simplemente a esa tensión secundaria y la multiplicamos por la relación de transformación, según esto. ¿Sí? Entonces, U'(S) será igual a la US por la relación de transformación. ¿Está bien? Una tensión inducida en el secundario, que llamaremos ES, la reflejamos al primario, ponemos una comita, y será la ES por la relación de transformación. ¿Okay? Una corriente, por ejemplo, secundaria, será la I secundaria dividida la relación de transformación. Todo lo estamos sacando de acá, ¿eh? No sé si me van siguiendo eso. ¿Está bien? Entonces, si yo ya tengo reducido puedo reducir cualquier cosa del lado secundario al primario, yo podría decir entonces que si yo hago la relación esta, que está acá,
tensión primaria sobre la tensión secundaria reducida. ¿Cuánto me daría? Y reemplacen U'S por lo que vale y me termina dando 1. O sea que he convertido, al reducir los parámetros del secundario primario, he convertido en un transformador de relación igual a 1. Lo mismo podría hacer con una impedancia, ¿no? Por ejemplo, una impedancia de carga que está en el lado secundario y la quiero reducir al primario, ¿cómo voy a hacer? Una impedancia de carga por ley de Ohm es tensión secundaria reducida al primario sobre corriente secundaria reducida al primario. Si yo reemplazo lo que es US y la IS, me termina quedando que la forma de reducir una resistencia o una impedancia, en este caso, hacia el lado primario, sería multiplicarlo por la relación de transformación al cuadrado. Entonces, acá hay la resistencia, lo mismo. Quedaría la resistencia secundaria por la relación de transformación al cuadrado. La reactancia, lo mismo. XS por R cuadrado. De esa manera yo lo llevé para el otro lado. ¿Estamos? Y convertí mi transformador en un transformador de relación 1 a 1. Si quiero reducir una potencia, bueno, ustedes saben que el transformador no transforma potencia. Así que si yo quiero reducir una potencia, me va a dar que la potencia reducida del secundario al primario es la misma. PS igual a PS'. O sea que eso es ya de naturaleza de que el transformador no puede transformar potencia. Los ángulos, por ejemplo, un ángulo que está en el secundario, el ángulo de la impedancia, si yo lo quisiera llevar al lado primario para ver cuánto vale, también no cambia. ¿Bien? Bueno, de esa manera entonces yo reduje todos los parámetros del primario al secundario. Y podría hacerlo al revés también. Si yo lo quisiera hacer, por ejemplo, quiero reducir una corriente primaria y la quiero llevar al secundario. Le pongo 2 comillas. Una tensión primaria y la quiero llevar al secundario. Sería de esta forma. Una resistencia en el primario y la quiero llevar al secundario. Bueno, ¿cómo voy a hacer estas reducciones? Voy a hacer justamente opuesto a lo que hice acá. Si yo decía que para reducir una secundaria a la primaria tenía que dividir por R de transformación, ahora yo voy a tener que multiplicar. Entonces quedaría la I primaria por la relación de transformación. La U sub P, nosotros fíjense, la U sub P, ¿dónde la tenemos? Acá arriba. Esta, cuando yo quería reducir una tensión secundaria hacia el primario, multiplicaba por R. Bueno, ahora iré a dividir. O sea que será la U sub P dividido la relación de transformación. Esto lo mismo. En el anterior nosotros multiplicábamos. Acá tendremos que dividir por la relación de transformación al cuadrado. ¿Okay? Y de esa manera ven ustedes que podemos reducir de un lado hacia el otro o del secundario hacia el primario, como habíamos hecho al principio. Entonces, ¿cómo ponemos ahora nuestro transformador? Acá lo tienen. Vamos a poner nuestro transformador. Esto vamos a reducir todo de primario a secundario. Entonces, este transformadorcito que tiene acá, a ver si lo pongo más grande, que era compuesto de esta manera, como habíamos dicho, con 2 números de espiras diferentes. Este sería nuestro transformador casi real. Lo único que no es real es esta parte, que es ideal. Lo vamos a convertir ahora a ese circuito en un circuito como este. O sea, dejamos la RP acá, dejamos la XP,
Pero acá ya ponemos las reducidas. Acá resistencia reducida al primario. Acá Z de carga reducida al primario. Por eso tienen todos comillas, ¿no? Acá la tensión de salida reducida. La corriente que circula por acá, reducida también. La tensión inducida en el secundario, reducida al primario también. Y de esa manera, si yo lo dibujo hacia mi circuito, me queda que era la relación de transformación era igual a 1, que era la famosa R' que habíamos sacado. Entonces, si esto ahora tiene relación de transformación igual a 1, estamos diciendo que la tensión autoinducida acá es igual que la que está acá. Y que los números de espira en el primario, la NP, es igual al número del secundario, para que suceda que las tensiones son iguales. Y este transformador, si ahora son iguales, fíjense una cosa, ¿qué diferencia de tensión podría yo tener acá entre este y este? Punto. 0. ¿Por qué? Porque las dos tensiones que tengo de ambos lados, que están separados, son iguales. Por lo tanto, entre este punto y este tendría que haber 0 tensión. Igual que entre este y este. Ahora, si son iguales y si hay la diferencia potencial de 0, nada me impide que yo una y ponga un cable acá. No pasaría nada. Y acá pongo otro cable. Entonces, ¿qué estoy haciendo? He convertido mi transformador que estaba aislado, primario y secundario, lo estoy ya uniendo eléctricamente y no he variado nada. Simplemente digo ahora que estos son valores reducidos. Todo esto lo estamos haciendo para una cuestión de análisis, ¿no? Que lo vamos a usar en los ensayos. Bueno, y todo este conjunto magnético expresado acá, que es como si fuera prácticamente una sola bobina, podríamos representar con todo eso. Una sola bobina donde acá se autoinducen las tensiones, mejor dicho, la EP, no prima, sería la menos EP y que es la misma que la E'(S). Una bobina que representaría todos los fenómenos inductivos que pasan en este plano. Y de números de espira, iguales, ¿no es cierto? O sea, como eran iguales, yo puedo hacer una sola bobina que represente justamente esas dos cosas. Y me queda el circuito de esta manera. Entonces, veamos una cosita. Por acá va a circular la corriente IP, que es la corriente relacionada al circuito primario. Por este lado va a circular la corriente secundaria, pero tiene que ser la reflejada, porque estoy usando los parámetros reflejados. Y por acá va a circular la diferencia de corriente que hay con la que entra por acá y la que se va para allá. Y esa diferencia de corriente es la famosa corriente I0, que es la corriente de vacío que mostrábamos recién en el diagrama vectorial. Y que tiene justamente ese valor, que está acá, la diferencia de corrientes de esta que entra y esta que sale. Entonces, si por acá va a circular una corriente a través de esa bobina, y es justamente la I0, y nosotros habíamos visto en el diagrama vectorial, en vacío, que la I0, recuerden que acá estaba el flujo, acá estaban las tensiones U sub P, y acá estaban las E sub S, y todo eso, y que acá dibujábamos nosotros la I0. Y esa I0 podíamos descomponerla en dos direcciones. Esta que es la corriente bateada, que quedaba en fase con la tensión, que le vamos a llamar I sub F, y esta la corriente magnetizante, que le vamos a llamar I0 mu, o I sub mu, o I mu, lo que ustedes quieran. Entonces, estas dos corrientes yo las puedo representar
que irían a pasar por esta bobina, ahora de esta manera. Hago un circuitito donde pongo una resistencia para que sea justamente la corriente que va en fase con la tensión, y una bobina que está a 90 grados con respecto a la tensión, que son justamente estas dos. Esta está a 90 con la tensión y esta está en fase con la tensión. Como ya conocemos nosotros en electrotécnica. Por lo tanto, miren lo que quedó de nuestro transformador tan complicado que era, lo hemos reducido ahora sí a un circuito como los que nosotros ya sabemos manejar, ¿cierto? De todos los circuitos hacíamos en electrotécnica, por ahí, poníamos series, paralelos, cosas así. Y acá tenemos todos los parámetros de nuestro transformador involucrado en ese circuito. Y esto es lo que se denomina circuito equivalente del transformador. De ahí sale todo ese circuito, que a lo mejor por ahí lo vieron que tiene esta forma de T como está acá. Que si bien se llama un circuito T. Circuito T son circuitos que tienen esta forma. Por ejemplo, si yo hago un circuito T de resistencia, sería una resistencia acá y otra resistencia acá. Y es un circuito T. Un circuito pi puede ser, es así. Una resistencia, otra resistencia, así y así. Eso es un circuito pi. Bueno, este es un circuito T. Estamos, ¿no? ¿Alguna duda hasta ahí? Pregunten algo así, me quedo seguro de que estamos pisando en tierra firme. Bueno, ¿para qué hicimos todo este lío? Vamos a hacer un poquito más de lío a este transformador. Fíjense, dijimos que esta corriente que venía por acá era chiquita, con respecto a la corriente grande que circula en el primario y en el secundario. Si esta corriente es chiquita respecto a la IP en el primario o a la IS, que es prácticamente la misma, quiere decir, si esto es chiquito, en mi análisis circuital que yo podría hacer con las ecuaciones de Kirchhoff, nada me impide que yo agarre esta red que está acá y la traslade acá a la punta, la lleve para este lado, la ponga de este lado. No cambiaría casi nada. Eso ya lo sabemos por los cálculos que sabemos hacer nosotros. Entonces, ese circuito lo llevo para acá, como está acá. Y me queda todo esto como si fuera una sola impedancia, nada más, fíjate, ¿no? Podríamos sumar esta R con esta y esta con esta, están en serie. Bueno, y mi transformador queda conformado de esta manera. Que si ahora yo le saco esta resistencia de carga, me quedaría todo esto al aire. Todo esto estaría al aire. Y cuando yo saco esta impedancia de carga, lo convierto al transformador en vacío. Entonces, por lo tanto, el circuito equivalente de un transformador en vacío va a ser simplemente una red que esté compuesta por una resistencia con una bobina en paralelo. ¿Sí? Acá estará la U sub P y de este lado estará la U sub S. Miren lo que hemos convertido en nuestro transformador cuando está en vacío. Y cuando está en carga, por acá va a circular ahora una corriente grande por todo esto. A través de esta que ahora yo no la saco, sino que la dejo. Voy a dejar esta. Entonces por acá circula una corriente grandísima que es la corriente de primario y secundario. Entonces, si está circulando corriente por acá y esta corriente es pequeña, nada me impide que ahora yo saque esto. Entonces, ¿qué me queda?
que mi transformador, cuando está en carga, lo puedo dibujar directamente de esta forma. Una sola impedancia, que es justamente la que está representada acá arriba. La suma de RP más R'S y XP más X'S, que sería esta impedancia. O sea, se ven cómo hemos simplificado lindo el grafo. Cuando está en vacío, queda solamente esta red. Y cuando está en carga, queda simplemente una impedancia así. Y listo. Ya, ahí está. Quedaría, acá está la impedancia, podremos dejar las dos cosas, pero cuando está en carga, esto yo lo elimino y directamente lo convierto en esto. Y quedaría la impedancia y la resistencia de carga. Estamos. Ya sabemos cómo es nuestro transformador y ahora es una papita para el loro para poder aplicar las leyes de Kirchhoff. Más fácil, un circuito más fácil que esto, imposible, al igual que este, un circuito elemental. Y a partir de ahí es que nosotros vamos a hacer ahora el ensayo de los transformadores. Ustedes ya lo han visto esto, el ensayo de los transformadores se procede con un conexionado de esta manera. El transformador queda en vacío, se le pone un voltímetro de este lado, un voltímetro de este lado, un batímetro del lado primario y un amperímetro del lado primario. Entonces, cuando yo le dé la alimentación para ensayar este transformador, esta es la tensión que yo le aplico al transformador, la U sub P, entre esos polos. Como por acá no circula corriente, entonces por el lado primario circula únicamente la I0, que me la va a medir este amperímetro. La P0 va a medir una potencia vatiada. Y esa, si yo pongo mi circuito equivalente acá, para que lo recordemos como lo teníamos cuando estaba en vacío, que era simplemente dos redes, dos elementos, entonces acá yo aplico la U sub P. Por acá y por acá circula la I0, que es la que mide este amperímetro. Acá hay una resistencia, y esa resistencia va a producir calor, o sea, va a producir vatio, que es la que medirá este instrumento. ¿Sí? Entonces, con estos datos que yo leo acá, puedo hacer simplemente los calculitos. Ahí está. Entonces, vuelvo a dibujar acá. Resistencia, bobina, ese es mi transformador cuando está en vacío. Entonces, si yo conozco esta corriente, esta la conozco, es la que mide el amperímetro, la I0. Y conozco la potencia, que es la potencia que se está desarrollando en esta resistencia, con el batímetro, entonces yo puedo sacar qué corriente pasa por acá, por esta resistencia. Y lo calculo de esta forma. Potencia medida por batímetro dividido la tensión me da la corriente que pasa por esta resistencia. Y de acá, ¿qué puedo hacer? La potencia que marca el batímetro también es... Tienen que meter... Se me acaba la batería. Tengo más. Si yo ya tengo el cálculo de la corriente que va a pasar por esta resistencia, yo puedo calcular cuánto vale esa resistencia. ¿Y cómo la saco? También muy fácil. Potencia igual a I cuadrado por R. Así que la I la conozco, la P la conozco y descubro cuánto vale esa resistencia. Luego, ¿qué más quiero saber? Quiero saber, por ejemplo, cuánto es el ángulo que tiene la corriente cuando el transformador está en vacío. Este ángulo, I0. Entonces, potencia
ya sabemos que es B por I por el coseno de pi. Entonces, la B la conozco, la I la conozco, que es la que mide el amperímetro, de espejo coseno pi. Me falta conocer cuánto mide esta. ¿Cómo la saco? Sabemos que la tensión, acá va la tensión U sub P, que es la misma tensión que reciben estos dos elementos, que están en paralelo. Entonces, la tensión U sub P es igual a la reactancia por la corriente que pasa por esa reactancia. La corriente que pasa esta reactancia es la corriente I sub mu. Por acá pasa la corriente I sub P, que es esta que hablamos acá. Entonces, y esta sería la X sub mu. Entonces, la tensión es reactancia por corriente, como siempre. La I sub... la I sub mu, acá me había olvidado de comentar, acá la sacamos la I sub mu. La I sub mu la sacamos por, ya teníamos la I sub 0, que era esta, la I sub F, la I sub 0. Mejor dicho, digo, la I sub 0, la que mide el batímetro, y la I sub F la habíamos sacado acá. Ya tengo la I sub F y puedo sacar la I sub mu a través de la raíz cuadrada, porque son dos corrientes que están en cuadratura. Entonces, de esta manera sacamos la corriente X sub mu. Y ya tenemos todos los valores. Hemos podido armar la red de nuestro transformador simplemente con un ensayo básico. Por lo menos la red de acá adentro. Me faltaría hallar la red que va por afuera. Y para eso está el análisis del ensayo de cortocircuito. El ensayo de cortocircuito ya saben cómo es. Se cortocircuita los bordes del transformador. Acá se le pone una tensión variable que empieza a variar desde 0 hasta una tensión llamada tensión de cortocircuito. Se pone un amperímetro, un batímetro y un voltímetro. Se empieza a subir lentamente, desde 0 empezamos a subir hasta llegar a la tensión BCC. ¿Cuándo sé que llegué a la tensión BCC? Cuando este amperímetro indica la corriente nominal que circula por nuestro bobinado transformador, o sea, la corriente para la cual está diseñado nuestro transformador. Entonces, ahí paramos de subir la tensión y medimos la corriente que está pasando, la potencia que está marcando y la tensión, que es la tensión de cortocircuito, que es la misma que hicimos llegar desde acá hasta este punto de BCC. ¿Okay? Este elemento se llama variac. Es un elemento que permite subir tensiones de 0 a BCC. Tensión alterna, ¿eh? Recuerden que todo lo hacemos con alta. Bueno, si ya lo ensayamos, pongamos nuestro transformador ahora. Nuestro transformador dijimos que era este. Una sola impedancia y nada más. Cortocircuitemos, como hacemos en el ensayo, y leamos los valores. ¿Qué podemos sacar de eso? Y bueno, si yo tengo la potencia que me marca este batímetro, tengo la corriente que me marca este amperímetro, yo puedo decir que la potencia que me dirá ese amperímetro será la potencia que se disipa acá en esta resistencia, ¿no? Recuerden que acá había dos resistencias en serie y dos reactancias en serie. Una era la RP, la otra era la RS', y esta era la XP, y esta es la XS', la reflejada. Entonces, acá en estas dos va a ser la potencia que me marca este batímetro. Entonces de acá simplemente puedo saber cuánto vale la suma de estas dos resistencias a través de esto. Abajo, ¿qué más sé? También sé
puedo sacar el valor de la Z total, esta ZCC, que es la conformación de la parte real más la parte marginal. ¿Cómo la sacan? Bueno, ahí tenemos. Sabemos que tensión aplicada USC, que es tensión de cortocircuito, es igual a la Z por la corriente nominal. Porque en ese momento yo acá le estoy aplicando, con el variac ese que yo le decía, le estoy aplicando justamente a este circuito, le estamos aplicando la tensión de cortocircuito. Entonces, esa tensión de cortocircuito es igual a la impedancia por la corriente. ¿Veis? Entonces de acá despejo cuánto vale mi ZCC. Si yo sé cuánto vale mi ZCC y conozco la RCC, puedo tranquilamente calcular la XCC. Y ahí tengo todos los parámetros. Puedo calcular el coseno del cortocircuito también. Sabemos que la potencia que marca un batímetro es igual a la tensión por la corriente por el coseno phi. Bueno, de despejo del coseno phi tengo eso. Y es el coseno phi del cortocircuito. Esta tensión de UCC, les recuerdo, esta que llegamos acá, esa es la tensión que usábamos, ¿se acuerdan cuando hacíamos cálculo de conductores? Que entrábamos a los ábacos, eso del transformador, para hallar que acá estaba la potencia del transformador, acá estaban los miliohms que había, y había curvas que eran de este tipo. Había una acá abajo y después había varias curvitas pegadas acá. Y cada curvita pegada correspondía a una tensión de cortocircuito, en %. Bueno, es justamente esta tensión expresada en porcentaje con respecto a la tensión nominal. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros entrábamos con la potencia acá abajo, tocábamos la primera y sacábamos el valor de la resistencia de cortocircuito del transformador? Y después subíamos y sacábamos la reactancia. Bueno, eso sale de acá, de estos ensayos. Y ya está, y me estoy cansando. ¿Qué más me falta? Bueno, y estos son cálculos muy normales, ¿no es cierto? Ya tengo la tensión de cortocircuito, que yo aplico acá. Esta tensión de cortocircuito tendrá una componente de un tipo resistiva y una de tipo capacitiva. ¿Y cómo la saco? Bueno, multiplicando esa tensión por el coseno del cortocircuito que lo saqué antes y por el seno. Y ya está. Y para expresar la tensión de cortocircuito en porcentaje, como decía recién, lo único que tengo que hacer es dividir por la tensión nominal. A la tensión que le aplico, la divido la nominal, la multiplico por 100, y este es el valor que hablábamos, que usábamos en las curvas esas del transformador que explicaba recién. Entonces, chicos, colorín colorado, hasta acá hemos llegado. Con esto vamos a trabajar. Parece complicado, tedioso, pero es fácil. Véanlo tranquilo, repítanlo tranquilo, lo tienen acá bien explicado. Y en base a esto, lo importante es que quiero que les quede acá. ¿Por qué hicimos todo esto? Que era para simplificar el estudio de transformador. Al simplificarlo, y cuando le hacemos los ensayos, empezamos a encontrar todos los parámetros internos del transformador, que es justamente el circuito del transformador, que era nuestro circuito que estaba acá. El primer circuito T, y que a partir de esto los podríamos volver a llevar al circuito real, que es este. Volvemos a pasar todo lo reducido, ponemos los valores reales, y ya tenemos nuestro transformador exactamente como es. Me cansé. ¿Alguna duda? No, profe, todo claro hasta ahora. No, profe, todo bien. Bueno, paramos acá entonces y nos vemos en la próxima clase, así hacemos algunos ejercicios sobre esto.
Le leen una miradita después. Vamos, gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Fin de Chao, semana. profe, nos vemos. Buen fin de Chao, semana. profe. Gracias, Nos profe. Buen vemos. fin de semana. Chao, gracias.